No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando trabajaba en una pequeña empresa de logística, pasaba la mayor parte del día moviéndome entre la oficina y el almacén. Llevaba ya un par de años ahí, conocía a todos y todos me conocían a mí. Era un lugar tranquilo, el tipo de trabajo que a veces se volvía rutinario, pero en el que los chismes de pasillo eran el pan de cada día. Yo siempre llegaba temprano, me gustaba organizar mi escritorio, preparar café y repasar lo que había pendiente. No era precisamente el tipo de persona que destacara mucho. Callada, cumplida, pero con buen trato con todos. Con el tiempo empecé a notar algo extraño, o más bien, me lo empezaron a decir mis compañeros. Aparentemente, me veían paseando por lugares en los que yo no había estado. Al principio pensé que se trataba de confusiones normales, ya sabes, gente que cree haberte visto en otro pasillo o que te confunden con alguien de espaldas. Pero con los días, las historias se volvieron más raras. Me contaban que me habían visto caminando en silencio, sin saludar, con la misma ropa que llevaba ese día, pero con una expresión extraña, como si estuviera ida. Una vez, uno de los chicos del almacén juró que me había visto entrar en una bodega pequeña al fondo del pasillo. Fue tras de mí para pedirme algo, y cuando abrió la puerta no había nadie. Lo curioso es que, en ese momento, yo estaba en la oficina principal revisando facturas. La situación llegó a su punto más raro con una compañera llamada Luisa. Un día, mientras yo estaba afuera en el patio trasero tomando aire, ella abrió la puerta que conectaba con la oficina y me vio entrar. O al menos, eso creyó. Me dijo que se quedó helada y dejó caer los papeles que llevaba. Según ella, minutos antes había pasado por el pasillo central, donde me vio claramente caminando en dirección contraria a la suya, detrás de un par de puertas cerradas, a más de 30 metros de donde yo estaba. La saludé con un gesto mínimo, como siempre hacía, y seguí mi camino. Luisa caminó un poco más, abrió la puerta que daba al patio y, para su sorpresa, me vio entrar desde afuera en ese mismo instante, con el cabello aún despeinado por el viento. Me lo contó con la voz temblorosa y por la forma en la que me miraba, supe que no estaba inventando nada. Ese día no me vio una sola vez, sino dos, en lugares imposibles de conectar, sin atravesar medio edificio y, sobre todo, sin que fuera físicamente posible. Después de eso, más personas empezaron a comentar experiencias similares. Algunos aseguraban que mi doble nunca hablaba, que se movía como yo, pero más lento y que siempre desaparecía en cuanto alguien intentaba acercarse. Nunca logré entender qué fue lo que pasó. No tengo una hermana gemela, no era una broma y no había nadie en la empresa que se me pareciera tanto como para confundirnos a pocos metros. Todavía, de vez en cuando recuerdo todo aquello, me pregunto si había algo en ese edificio. Algo que no era exactamente yo, pero que sabía perfectamente cómo imitarme. En uno de esos viajes que uno recuerda por años, y no precisamente por las fotos bonitas, fui con un grupo de amigos a pasar unos días junto a la costa. Éramos 6, todos de 20 y tantos, con esa mezcla de energía, imprudencia y sentido del humor que hace que cualquier plan parezca buena idea. Habíamos reservado un pequeño hotel que quedaba justo al lado de una calle llena de bares, tiendas de recuerdos, restaurantes y puestos que vendían desde camisetas con frases absurdas hasta imitaciones baratas de marcas famosas. El segundo día, después de desayunar, nos separamos en grupos. Yo me quedé con Marcos, el más bromista de todos, que insistió en que entráramos a una tiendita que vendía accesorios y ropa de oferta. Ahí encontré un cinturón de esos modernos con cierre deslizante y hebilla de presión, que no usan agujeros sino un mecanismo para trabarse. El dependiente me aseguró que era de calidad y que me duraría años. Yo necesitaba uno porque el mío estaba medio roto y, la verdad, por el precio y la cercanía al hotel, me convencí rápido. La noche de ese mismo día salimos a tomar algo. No sé si fue la cerveza, los tragos dulces o las risas constantes, pero en algún momento empecé a sentir una urgencia incómoda. Me disculpé para ir al baño y ahí empezó mi tragedia. El cinturón no se movía. Jalé, empujé, traté de liberar el seguro. Nada. La hebilla estaba atorada como si se hubiera fusionado con la correa. Marcos se empezó a reír, pero yo ya estaba al borde de un accidente vergonzoso. Entonces dijo: «Vamos a la tienda, está cruzando la calle, que el mismo tipo te lo arregle». Y allá fuimos, medio corriendo. Cruzamos la calle y la tienda no estaba, ni rastro.
En su lugar había una tiendita de abarrotes iluminada con un tubo fluorescente parpadeante, vendiendo pan, leche y latas de comida. Me quedé parado, incrédulo, mirando a través del vidrio sucio. Marcos y yo intercambiamos miradas. No, esto no puede ser, dije. ¿Seguro que era aquí?, preguntó él. Segurísimo, estaba justo enfrente del hotel. Decidimos caminar por toda la avenida buscando el lugar. Pasamos por bares, joyerías, tiendas de playeras, incluso por un local de tatuajes improvisado, pero la tienda del cinturón no aparecía. Nada. Como si nunca hubiera existido, y mientras tanto mi urgencia aumentaba de forma alarmante. Al final, rendido y desesperado, entramos a un bar pequeño. El bartender, un tipo grandote que cortaba limones detrás de la barra, me miró con cara de pocos amigos cuando le pedí que me ayudara. Marcos le explicó entre risas que necesitábamos unas tijeras o un cuchillo. El tipo bufó, tomó un cuchillo grande de cocina y sin mucha delicadeza me cortó el cinturón por la mitad. Yo solo sentí el alivio y la vergüenza mezclados. De regreso al hotel, Marcos me dijo en tono burlón que probablemente le habíamos comprado el cinturón a algún demonio aburrido que montó una tienda falsa por unas horas, solo para disfrutar imaginándose a sus víctimas al borde de orinarse en público. Y aunque lo dijo de broma, hay algo que todavía me incomoda. He buscado fotos y videos de esa calle tomados por otros turistas, y en ninguno aparece esa tienda. Solo la tiendita de abarrotes de siempre. No sé qué era ese lugar ni quién me vendió ese cinturón. Lo único que sé es que desde ese día jamás vuelvo a comprar algo en una tienda que no pueda encontrar dos veces. Me llamo Andrea, y esta historia ocurrió cuando yo era muy pequeña, aunque todavía la recuerdo con una claridad extraña, como si hubiese pasado ayer. En esa época vivíamos en un pequeño departamento en la ciudad, en un barrio donde todos se conocían y las tardes olían a pan recién horneado de la panadería de la esquina. Mi mundo giraba alrededor de pocas cosas: los dibujos animados de la mañana, el olor a café que mi mamá preparaba y sobre todo mi peluche favorito, Pink Kitty. Pink Kitty era un gatito de felpa rosa que para mí no era solo un juguete, era mi amiga, mi confidente y hasta mi hija en mis juegos. Tenía un vestido diminuto que yo misma ayudaba a ponerle y quitarle. Su ojo derecho, hecho de vidrio, tenía un rayoncito que le daba carácter, y en un costado llevaba una pequeña mancha que yo misma había dejado sin querer con un jugo de fresa. Esa imperfección la hacía única. Un día, mi mamá y yo fuimos caminando al supermercado. Era uno de esos días soleados en los que todo parece tranquilo. Íbamos atravesando el estacionamiento cuando, sin darme cuenta, dejé caer a Pink Kitty. Me agaché rápido para recogerla, pero justo en ese momento, un auto se acercaba y mi mamá tiró de mi mano para apurarme. Cuando miré de nuevo, Pink Kitty ya no estaba. No escuché el golpe del auto, ni vi que su vestido quedara enganchado en alguna parte. Simplemente había desaparecido. Buscamos bajo los autos, en las rendijas del pavimento, incluso en las bolsas de la compra. Nada. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Esa noche lloré desconsoladamente. Durante días no pude dormir bien, sentía un hueco extraño, como si hubiera perdido algo más que un peluche. Mi mamá, tratando de consolarme, me dijo que había recibido una llamada de una niña que había encontrado a Pink Kitty y que la mantendría a salvo. Por supuesto, era una mentira piadosa para que yo estuviera tranquila. Incluso me regaló un peluche diferente, uno más pequeño, como regalo de esa niña. Yo acepté el gesto, pero en el fondo sabía que no era lo mismo. Pasaron algunos días y una tarde, mientras jugaba en mi habitación, me agaché para buscar un bloque de construcción que se me había caído bajo la cama. Y ahí estaba, Pink Kitty, sin su vestido, con su ojo rayado y la misma mancha de siempre, tal como la había perdido. El vestido estaba a unos centímetros de ella, como si alguien se lo hubiera quitado con cuidado. Llamé a mi mamá gritando. Cuando entró, se quedó congelada. Me dijo que eso era imposible, que ella no la había encontrado, y que el único peluche que me había dado era el otro, el pequeño. Revisamos toda la casa pensando que quizá había caído detrás de algún mueble y no lo habíamos visto antes, pero no tenía sentido. ¿Cómo había aparecido ahí días después y sin su vestido? A partir de entonces, algo curioso empezó a pasar. De vez en cuando, por la mañana, encontraba a Pink Kitty fuera de mi cuarto, siempre sentada en el pasillo, erguida como mirando hacia la sala. Nunca estaba mirando hacia mí. Siempre en dirección a donde las sombras se acumulaban cuando la luz no llegaba del todo.
Mucha gente pensaría que eso es aterrador, pero yo nunca le tuve miedo. De hecho, sentía que me protegía. Hoy, después de tantos años, Pink Kitty sigue conmigo. Su vestido ya está algo desgastado, pero su ojo rayado y esa mancha siguen ahí, recordándome que, por alguna razón que no entiendo, ella volvió y que tal vez nunca se fue del todo. Me llamo Manuel y soy de Michoacán, México. Cuando era niño vivía en una colonia tranquila donde casi todos los vecinos nos conocíamos por nombre y los niños solíamos jugar en la calle hasta que oscurecía. Tenía alrededor de 9 años y, como casi todas las tardes, estaba con mis 2 mejores amigos del barrio, Toño y Elías. Éramos inseparables, jugábamos fútbol en la calle, intercambiábamos tazos y, cuando no había balón, siempre terminábamos con algún juego improvisado. Esa tarde decidimos jugar Rayuela, un juego bastante popular por aquí. La idea era sencilla: lanzabas una moneda contra una pared, tratando de que rebotara y quedara lo más cerca posible de la base. El que quedara más cerca ganaba todas las monedas apostadas en esa ronda. No habían premios grandes, pero para nosotros ganar unas cuantas monedas significaba sentirnos ricos por un rato. Recuerdo que la pared contra la que jugábamos era de ladrillo rojo, parte del patio trasero de una casa vieja que casi siempre estaba cerrada. Había un portón al costado, pero nunca veíamos a nadie entrar o salir. La pared estaba un poco desgastada y tenía marcas de humedad, nada fuera de lo normal, o eso creíamos. Estábamos en la segunda o tercera ronda cuando le tocó lanzar a Toño. Tenía una moneda de 1 peso, de esas plateadas con centro dorado, y todos estábamos atentos para ver dónde caía. Toño la lanzó con fuerza y buena puntería, pero en vez de rebotar, la moneda simplemente desapareció. No sonó, no rebotó, no rodó al suelo. Fue como si la pared se la hubiera tragado. Nos quedamos en silencio unos segundos, mirándonos con la boca abierta. Recuerdo que incluso Elías soltó una risa nerviosa, como si quisiera convencerse de que habíamos visto mal. Me acerqué a la pared y toqué el punto exacto donde la moneda debería haber chocado. El ladrillo estaba frío y duro, como cualquier pared normal. No había agujeros, grietas ni nada extraño. Por un momento pensé en presionar más fuerte, casi esperando que mi mano también se hundiera, pero nada. Decidimos rodear la casa para revisar el otro lado de la pared. Caminamos por el callejón lateral y llegamos hasta el patio trasero, pero ahí no había señal de la moneda, ni en el piso, ni entre las hierbas, ni siquiera atascada en alguna grieta. Fue como si nunca hubiera existido. Después de unos minutos de buscar sin éxito, la emoción del juego se esfumó. Nos sentamos en la banqueta a debatir qué había pasado. Alguien mencionó que tal vez la moneda había rebotado de una manera extraña y no nos dimos cuenta, pero ninguno escuchó sonido alguno. Otro dijo que quizá había una abertura en la pared que no vimos, pero habíamos revisado bien. Nada tenía sentido. Esa noche me fui a casa con una sensación rara, como si hubiera presenciado algo que no debería ser posible. No era solo una moneda perdida, era la idea de que algo sólido pudiera desaparecer así, frente a nuestros ojos. Hasta hoy, más de 20 años después, sigo sin tener una explicación. A veces me pregunto si la moneda está en algún lugar de otra dimensión, o si, por algún motivo que nunca sabremos, esa pared se abrió solo por un instante para tragársela y cerrarse de nuevo. Me llamo Laura y crecí en un pequeño pueblo rodeado de campo y bosques. La casa de mis papás quedaba en una calle donde todos nos conocíamos y justo detrás vivía una pareja de ancianos que ya casi no salía. Su terreno era enorme, mitad campo abierto, mitad bosque, y según contaban los más viejos, en el siglo XIX había sido una granja bastante próspera. Siempre me había intrigado, pero también me daba un poco de respeto. No era raro escuchar historias de sucesos raros ahí, aunque nunca las tomé demasiado en serio. Yo tendría unos 15 o 16 años cuando, una tarde de verano, decidí explorar el lugar junto con mi amiga Mariana. Llevábamos días diciéndonos, tenemos que ir, y ese día por fin nos animamos. No planeamos nada especial, solo caminar, mirar y curiosear. Mi perro Max, un mestizo grande y juguetón, nos siguió desde la casa. Él siempre venía con nosotras a todos lados, así que no le dimos importancia. Al principio, todo parecía normal, pero conforme nos internamos más en el terreno, la sensación cambió.
No sé explicarlo bien. El aire se sentía más denso, como si el silencio pesara. Hasta los insectos parecían callados. En un momento me di cuenta de que Max ya no estaba a nuestro lado. Miramos alrededor, lo llamamos un par de veces, pero no nos preocupamos demasiado. Era común que se adelantara o que se quedara oliendo algo. Después de un rato decidimos que ya habíamos visto suficiente y comenzamos a regresar. Fue entonces cuando lo vi. Max estaba parado al otro lado del campo, justo frente a nosotras, inmóvil, con la mirada fija en mí. Lo llamé con ese tono que siempre lo hacía correr hacia mí, pero esta vez no se movió. Me pareció raro, porque Max no era de los que se quedaban quietos, y menos cuando yo lo llamaba. Empecé a caminar hacia él, pero en cuanto avancé unos metros, salió corriendo, en dirección contraria. Me quedé parada un momento, confundida, pero como sabía que conocía bien el camino a casa, decidí no correr tras él. Seguimos caminando y unos segundos después me giré para ver si nos seguía, y ahí estaba otra vez, de pie, mirándome, en el mismo punto donde lo había visto antes. Esto se repitió 2 o 3 veces más. Yo lo llamaba, él se quedaba quieto y cuando intentaba acercarme, salía corriendo hacia el otro lado. Empecé a sentir una mezcla de enojo y nervios. No era normal. Finalmente me harté y le dije a Mariana que mejor siguiéramos nuestro camino. Ya llegará solo, pensé. Caminamos sin detenernos y sin mirar atrás. El campo era abierto, no había árboles ni nada que impidiera ver si él se adelantaba. Pero cuando llegamos a casa, Max estaba echado tranquilamente en el porche, como si hubiera estado esperándonos todo el tiempo. Lo más inquietante fue que mi mamá, al verme, me dijo: «Ah, ya llegaron. Max volvió hace como 2 horas». Eso era imposible. Apenas había pasado unos 45 minutos desde que habíamos salido. Y lo más extraño, no había forma de que se hubiera adelantado sin que lo viéramos, porque el camino de regreso era completamente abierto y siempre tomamos la ruta más corta. Mariana y yo nos miramos en silencio. No sabíamos qué decir. Lo único que sé es que lo que vimos en el campo no era Max. Algo estaba imitando a mi perro y por alguna razón quería que lo siguiéramos. Con el tiempo descubrí que no era el único suceso raro en ese terreno. A veces cosas desaparecían y aparecían en lugares imposibles. Y en más de una ocasión, al caminar por ahí, era como si el paisaje cambiara. Árboles que no recordaba, cercas que antes no estaban y senderos que desaparecían al día siguiente. Siempre he sido escéptica, de esas que buscan la explicación lógica para todo. Pero ese lugar tiene algo que no puedo explicar. Y lo peor es que, aunque trato de evitarlo, cada tanto sueño con ese campo y Max está ahí otra vez, mirándome, esperando que lo siga. Me llamo Daniel y, hasta donde siempre supe, soy un tipo común y corriente. Vivo solo en un departamento modesto en las afueras de la ciudad, trabajo como técnico en una pequeña empresa de mantenimiento informático y mis días suelen ser bastante rutinarios. Despertar, café, trabajo, regresar a casa, ver algo en la tele o jugar en la computadora, dormir y repetir. No tengo pareja ni hijos y aunque no me quejo, la soledad a veces se siente como un mueble más en mi casa. Una tarde cualquiera, hace unos años, estaba en casa sin hacer nada especial. Estaba revisando el correo en mi laptop cuando de repente todo cambió. No hubo luces extrañas ni sonidos raros. Simplemente parpadeé y mi entorno ya no era el mismo. Fue como si alguien hubiera cambiado el escenario de mi vida mientras yo pestañeaba. La sensación era extraña, como estar en medio de un sueño en el que sabes que estás despierto. Mi cabeza se sentía nublada, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Mi primer pensamiento fue una locura total. ¿Me habrán abducido? Sí, suena absurdo, pero cuando intentas buscarle una explicación a algo así, tu mente agarra lo primero que parece encajar, aunque sea ciencia ficción. Me levanté y caminé hasta un espejo que había en la habitación, y lo que vi me desconcertó aún más. El reflejo no se veía exactamente como yo. Era yo, pero no del todo. Había algo en la cara, en la postura, incluso en la forma en la que me miraba a mí mismo que no coincidía. Mientras trataba de entenderlo, escuché una voz femenina llamándome desde otra habitación, y ahí pasó algo raro. Esa voz me tranquilizó. No sé cómo explicarlo, pero era como escuchar a alguien que conoces de toda la vida y en quien confías plenamente. Al oírla, sentí que una parte de mí, una que no reconocía en esta vida, regresaba a su sitio.
Cuando me miré de nuevo en el espejo, noté algo más. Llevaba un anillo de bodas. En ese momento pensé que quizá la mujer era mi esposa, a menos que, claro, estuviéramos los dos casados con otras personas y viviendo algo que no quiero imaginar. La habitación en la que estaba tenía un toque futurista. Todas las puertas tenían marcos iluminados y la que parecía ser la puerta del dormitorio se abrió sola, como si fuera automática. Ella entró. Era una mujer de unos 30 y tantos, cabello castaño claro, mirada intensa. Llevaba también un anillo y una expresión que pasó de la familiaridad a la confusión en cuestión de segundos. Se me quedó mirando como si supiera que algo estaba mal. Tal vez por mi cara, tal vez porque mi forma de estar ahí no coincidía con el yo que ella conocía. No sé cómo explicar lo que sentí en esos minutos. Era una mezcla de querer preguntarle todo y, al mismo tiempo, tener la sensación de que ya lo sabía. Hablamos un poco, aunque mis recuerdos de la conversación son borrosos, como si las palabras se hubieran desvanecido al volver a esta realidad. Todo duró alrededor de unos 40 minutos. En algún momento me apoyé contra la pared, sintiendo que mi mente no daba más, y de pronto, sin transición ni aviso, estaba apoyado en la pared de mi propio pasillo, en mi departamento de siempre, sin rastro de la mujer, de la casa futurista o del anillo. Pasé días intentando convencerme de que fue una alucinación, un sueño lúcido o algo que mi cerebro inventó, pero era demasiado real. La textura de las paredes, la temperatura del aire, el olor, el sonido de su voz, nada de eso se siente como un sueño. En esta vida sigo soltero, y aunque no me quejo, a veces la extraño, sin siquiera saber de verdad quién era. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.